Bien, continuamos con más economía de diferentes países también y por qué no del Mercosur, dos temas importantes. ¿Qué pasa con los acuerdos con Japón y qué está pasando en Bolivia? Para hablar de todo esto, Martín Simonetta, economista con nosotros. Martín, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer. Bueno, acuerdo del Mercosur con Japón, un país que no suele estar tanto dentro del radar y muchos nos preguntamos por qué no hay tanta penetración de Japón y sí tanto de China en muchos países. Bueno, es una muy buena pregunta la que vos hacés y también es interesante tomar esta serie de negociaciones que está iniciando Mercosur con un tema que hablábamos la semana pasada respecto de como el despertar de los acuerdos de integración en un contexto de un nuevo orden mundial que no sabemos bien todavía cuál es, pero es como que Mercosur está desesperadamente firmando, intentando firmar acuerdos con otros países luego de un cuarto de siglo de Sí, letargo, se está despertando. Mientras tanto, Uruguay el año pasado firmó, se hizo parte del acuerdo transpacífico, digamos, hablando en lenguaje nuestro, se cortó solo, no con Mercosur, sino lo firmó solamente por su cuenta. El acuerdo transpacífico es un acuerdo importante en el cual están, entre otros países, Canadá, México, Perú, Chile, etcétera. Eh, el Mercosur está en crisis. También se ha firmado el año pasado, perdón, hace algunos meses, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y parece que hay mucho movimiento en una movida de integración que permanecía tranquila, ¿no? Entonces, también decíamos que se habla de un acuerdo Mercosur con China. Esto genera resquemores, internas diferencias. Claramente estamos en un momento de cambio que lo podemos encuadrar con el tema que conversamos la semana pasada sobre lo que pasaba en la Unión Europea, ¿no? Es el fin de los bloques, se abren los bloques, se integran, fracasaron los bloques, son un éxito. No parece estar tan claro. Lo que sí está claro es que el Mercosur, más allá de los discursos, se encuentra consolidado en términos de la liberación del comercio intrazona dentro del bloque, pero lo que se encuentra más en discusión es si los países pueden firmar acuerdos de claro. manera individual con otros países, que sería como un matrimonio acá más afuera, que decíamos la otra vez también. Entonces, entonces está adquiriendo cierto dinamismo a partir de que del desafío de algunos de los miembros del Mercosur, incluso del caso de la Argentina, que ha manifestado el interés de firmar acuerdos de forma bilateral y no necesariamente regional. Por otro lado, Brasil también insinúa un acuerdo con China, ¿no? Que esto sería ya ligas mayores, ¿no? No son países Claro. chiquitos como los que estamos hablando ahora, sino un sacudón fuerte en el término de los BRICS, que Ahí, tiene que ver con el... Sí. Ahí te pregunto porque hay algo que muchos intuyen, pero no sé si está tan claro. Si el Mercosur tiene ideología, porque hoy estamos muy próximos a que la ideología del Mercosur quede prácticamente unificada, sobre todo por la fuerza que puede llegar a generar Brasil en cuanto a quiénes son sus aliados. ¿Tiene ideología el Mercosur? La respuesta es, por supuesto, que ni, ¿no? Como todo, en la política, y lo que vemos es que también preguntarnos que Brasil claramente es el líder, pero Brasil, más allá, el Brasil de Lula, más allá de la acusación global de ser un presidente de izquierda, es bastante ambivalente, ¿no? Incluso el Brasil de Lula, el Brasil más de izquierda, tengamos en cuenta que buena parte de las reformas económicas más importantes que hicieron en Brasil fueron durante el primer gobierno de Lula, ¿no? O sea, Lula es un presidente que uno lo asocia directamente con el populismo de izquierda, pero no es tan de izquierda. Ha hecho reformas de mercado muy interesantes, pero con una llegada popular muy fuerte, sobre todo al norte de Brasil, lo cual nos pone en una situación bastante
difícil al tener que definir rápidamente la ideología del Brasil de Lula, ¿no? Y también pensando en quién eventualmente podría suceder a Lula, ¿no? Si él mismo, alguien del mismo partido, un opositor, pero parece que Brasil tiene lo que es Itamaraty, ¿no? La Cancillería de Brasil, que ha logrado esta fama de tener una continuidad más allá de los gobiernos, ¿no? De poder establecer políticas de Estado de largo plazo, y que esto prevalece más allá de la ideología de quien gobierna, y esto parece estar sucediendo tanto en el caso de Mercosur como en las negociaciones con un socio estratégico como claro, China, como también en un diálogo amigable más allá de algún cortocircuito con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, Brasil piensa en Brasil. Itamaraty y sobre todo Uruguay tienen políticas de largo plazo con pequeñas diferencias en los partidos políticos, pero no son diferencias tan radicales como lo tiene la Argentina. Si eres CEO, director o tienes tu propio negocio, alguien con menos experiencia que tú ya te está compitiendo con ella. Este vídeo gratuito te explica exactamente por qué está pasando y cómo cerrar esa brecha antes de que siga creciendo. No es teoría, es el camino que ya siguieron más de 15.000 profesionales como tú. Dura poco más de 15 minutos. Necesitas ver este vídeo. Haz clic ahora. La cuestión de superficie y de potencia a China. Sí, el acuerdo con Japón decíamos que era más simbólico. ¿Por qué? Porque, bueno, sería un acuerdo Mercosur, está empezando primero, en primer lugar, ¿no? Como el Mercosur está empezando a charlar con distintos grupos de países, pero el caso del acuerdo con Japón sería de 400 millones de habitantes, o sea, Mercosur más Japón, los 300 y pico de Mercosur, más los cerca de 80 de Japón, más un PBI, digamos, de 7 billones en términos generales, ¿no? Que sería interesante en este sentido, pero hay que tomarlo en cuenta como que el interés de Japón es de exportar productos industriales y recibir productos agropecuarios por parte de la Argentina. Pero creo que, repito, que la relevancia de esta noticia tiene que ver no tanto con el volumen del país, sino con los planes del Mercosur declarados como abiertas negociaciones con otros países como Emiratos Árabes, como Gran Bretaña, como Canadá, sí, entre otros, como esta dinámica que se ha abierto de acuerdos con terceros mercados que había estado paralizada por un cuarto de siglo, ¿no? Claro. Creo que tenemos que verlo en este contexto, ¿no? Vamos al segundo tema. Volvió la paz a Bolivia, hablamos de la paz cambiaria. ¿Qué está pasando a nivel de política monetaria en Bolivia? Bueno, Bolivia es un caso muy interesante que ha vivido en las últimas semanas y meses un sacudón económico y político muy importante, que a pocos meses de la asunción de su nuevo presidente, el gran tema que se charla, que se ha aplicado en las últimas horas es para decirlo en argentino, la salida de la convertibilidad de Bolivia, ¿no? Que no es exactamente así, pero Bolivia tenía un régimen de tipo de cambio fijo, implantado por mucho tiempo, pero muy dependiente del ingreso de dólares a partir de hidrocarburos. Esto se ha frenado, se han gastado, se han quemado las reservas de hidrocarburos en los últimos años por parte del evismo, y esto lo lleva a una crisis cambiaria, y esta crisis cambiaria lo llevó a una situación de un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, ¿no? La noticia es que el gobierno ha decidido salir de esta rigidez del tipo de cambio para ir a un tipo de cambio libre, con algún tipo de flotación e injerencia por parte del gobierno, pero para decirlo en criollo, una devaluación, ¿sí? Una liberación del tipo de cambio, que liberara la presión que está sintiendo la economía de Bolivia ante la imposibilidad de acceder a
dólares a un precio que estaba alejado del precio de mercado, ¿no? Entonces, esto apuntó a descomprimir la situación económica en un contexto en el cual hay intentos políticos de destituir al presidente actual, y con esto podría tener un poco de mayor firmeza política y económica. Y recordemos también que Bolivia es parte del Mercosur, ¿no? Porque siempre Claro. pensamos en el Mercosur de los 4 países tradicionales: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero Bolivia es ya desde hace algunos años parte del Mercosur, aunque no con todos los derechos de los demás países, pues se ha sumado después y tiene distintos tipos de derechos y de acceso a mercados distintos debido a que se ha sumado en una segunda instancia. Así que América Latina se encuentra revuelta, en un mundo revuelto y de reacomodamiento, donde estamos empezando a ver grandes tendencias y preguntándonos bien hacia dónde va Argentina. Exclusivamente Estados Unidos mantiene su vínculo con China, ¿no? El primero o segundo destino de exportaciones argentinos. Aplicamos la teoría del realismo periférico que señalaba Carlos Escudé hace algunos años, que decía es mejor mantener relaciones con distintos socios comerciales y no poner todos los huevos en la misma canasta. Bueno, ahí vamos a seguramente ahondar un poco más en la economía de Bolivia, porque, claro, la principal extracción tiene que ver con su cordillera, con el extractivismo. ¿Por qué no funciona si tanto tiene para extraer de la cordillera algo que nosotros estamos empezando a probar? ¿Lo vemos la próxima, Martín? Dale, lo vemos la próxima, lo charlamos así. Un gran Un abrazo. Santiago, nos vemos. Martín Gracias. Simonetta, economista de 2 temas importantísimos, sobre todo lo que tiene que ver con el Mercosur y Japón y la economía de Bolivia, que ahora tenemos más información.